Vimos el concepto de polimorfismo y desarrollamos un ejercicio en base a este diagrama ¿este diagrama? Y bueno, ahí creo que entre todo lo que vimos, como que la parte que se nos debe quedar más en cuanto al concepto de polimorfismo es la ejecución de los métodos. Que bueno, ya hemos visto que cuando un objeto está en una referencia, aunque el objeto sea de otra clase, solo puede ver los métodos que están presentes en la referencia. Eso lo hemos visto desde la herencia. Lo que a veces se nos puede hacer un poco extraño es que si el método al que sí tiene acceso está codificado en esa referencia, pero también está codificado en su clase original, el que ejecuta no es el que ve la referencia, sino el que está en su clase original. Y eso hace que el objeto se comporte de manera adecuada en cualquier referencia en el que esté, hablando de los métodos que son eh, heredados, que aplican el polimorfismo. Ese es el concepto de polimorfismo, que nosotros podemos ejecutar un método de un objeto, no importa en qué referencia esté, lo va a ejecutar de acuerdo a cómo está codificado en su propia clase, que es el comportamiento que se espera de ese objeto. Bueno, aquí confirmar o reforzar, creamos nosotros un arreglo que, por cierto, fíjense que aquí yo tuve algún problema con su ejercicio, con el grupo de la mañana, los revolví los ejercicios y creo que no los... Bueno, voy a abrir aquí las clases. Esta es la clase base, clase abstracta. Y luego, bueno, mamífero, después ave. Luego vamos a abrir la de perro, bueno, cazador. Cazador es una interfase. Y luego, nos vamos con perro, para ir más o menos en el orden que aparecen en el diagrama. Y luego el gato, después la clase gallo y la clase pato. Bien, creo que en la clase gallo es donde... Ah, ok, aquí voy a hacer un cambio porque como tenía abiertos clases de los dos ejercicios, ahí los revolví y me confundí. Voy a quitar esto. Y en la clase ave también, aquí también. Muy bien. Bueno, entonces, hablando del diagrama de la jerarquía de clases, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del gallo, ¿sí? Por ejemplo, el gallo es una clase hija de ave y ave a su vez es clase hija de animal. Entonces, la clase ave, no, bueno, de hecho ninguna pusimos el método toString. Dijimos que el método toString, pues como viene desde la clase object, ese ya implementa el polimorfismo automáticamente. En realidad, todos los métodos que hereden, que tengan la misma firma, aplican el polimorfismo. Dijimos que en Java es automático. Entonces, si nosotros creamos, por ejemplo, un gallo, o bueno, puede ser de cualquiera. Vamos a tomar, a ver, aquí tenemos la aplicación. Vamos a tomar cualquiera, ¿sí? Digamos Lucas. Lucas es un pato, ¿sí? Pero está en una referencia de qué? ¿De qué está de qué tiene la referencia Lucas? Lucas, de animal, ¿verdad? Entonces, pero es un pato. Ahora, como está en una referencia de animal, pues Lucas solo tiene acceso al método sonido, ¿sí? Si el pato tuviera otros métodos, pues no tendría acceso a esos métodos. Eso tal vez se vea más claro en un perro o en un gato. En un gato sería, aquí, ¿quién es un gato? Félix. Félix es un gato. Félix es un gato, pero está en una referencia de animal, ¿sí? Pero si vemos el diagrama, pues un gato tiene acceso a tres métodos. Un gato tiene acceso al método sonido, que lo hereda desde acá. Tiene acceso al método cazar porque lo tiene que implementar ya que, bueno, implementó la interfaz y tiene un método propio que es ronronear.
Pero de acuerdo a eso, pues como Félix está creado en una referencia de animal, Félix solo tiene acceso al método sonido. No tiene acceso ni a cazar ni a ronronear. Bueno, y Félix tiene su método sonido, bueno, aquí el gato tiene su método sonido que es miau miau, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Ahorita nosotros cuando ya creamos el arreglo de animales, aquí, ¿verdad? Cuando creamos el arreglo de animales, pues nos dimos cuenta que no importa en qué referencia se haya creado el objeto, el método sonido saca el sonido que debe ser del animal. Aunque todos son referencias de animal y podríamos esperar que todos dijeran hola, 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 porque es lo que hace el método sonido de animal. Si no aplicara polimorfismo, al estar todos en una referencia de animal, puesto que las reglas de animales, me diría hola, 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 hola. Pero por el polimorfismo, no importa en qué referencia esté el objeto, empieza a buscar si el método está en su propia clase. Y si está en su propia clase, ese es el que ejecuta. Pero si no lo encuentra, entonces ejecuta el que está en su clase padre. Y si no lo encuentra, se va a la clase padre de esa otra clase. Y si no lo encuentra, se va hasta object a ver si lo encuentra. Eso lo podemos checar aquí, mire. Este, vamos a decirle a Félix, ¿sí? Vamos a decirle a Félix. Voy a poner una raya aquí porque así, ¿verdad? Para no confundirnos con lo que ya hacía ayer. Entonces, vamos a poner que yo quiero que Félix diga cuál es su sonido. Entonces le voy a decir System. Me voy a concentrar en Félix, ¿sí? Félix.toString más Yago Félix.sonido. Entonces, recuerden, Félix está creado en una referencia de animal, aunque es un gato. Cuando mande llamar el toString, aunque esté en una referencia animal, el toString lo va a ir a buscar a gato. Si no lo encuentras, lo va a buscar en mamífero porque es su clase padre. Y si no lo encuentra, lo va a buscar en animal. Y si no lo encuentra, se va a ir a object a ver si lo encuentra. En donde lo encuentre, ahí lo va. Pero no empieza a buscar en la referencia en donde está el objeto, sino en su propia clase. A ver, vamos a ejecutar eso. Entonces dice que Félix es un gato y hago miau miau. Vamos a suponer que Félix no hubiera implementado el método sonido. ¿Sí? Entonces me voy a ir a la clase gato y el método sonido lo voy a comentar, como si no lo tuviera. Vamos a comentar. Bueno, entonces, cuando Félix emita su sonido, va a ir a buscarlo a la clase gato porque Félix es un gato y no lo va a encontrar. Entonces, va a subir en la jerarquía a su clase padre. ¿Cuál es su clase padre? El mamífero, ¿no? Y mamífero, pues no tiene el método sonido no lo tiene. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Dice, soy un gato y hago hola. ¿Cuál fue el método que ejecutó? ¿De qué clase? De animal, ¿verdad? Lo buscó en gato y no lo encontró. Lo buscó en mamífero y no lo encontró. Y entonces ya lo buscó en animal y sí lo encontró. Pero no empieza a buscarlo en animal, empieza a buscarlo en gato. Vamos a suponer que ahora mamífero sí tiene un método sonido. Tiene que ser igualito a la firma para que esto funcione. Entonces vamos a decirle aquí, public string sonido. Es la firma, tiene que ser igual. Aquí debe aparecer el override. ¿Cómo le hace un mamífero en general? ¿Quién sabe? Entonces vamos a ponerle aquí return mamá. ¿Sí? Que regrese así, mamá. A ver, vamos a ejecutarlo. Antes de ejecutarlo, díganme qué va a aparecer que hace Félix. ¿Qué va a decir? Miau, miau,
¿Va a decir hola o qué va a decir? Bueno, aquí creo que tengo un error, ¿no? Mamífero. Ah, me faltó el punto y coma. Pues eso está mal, ¿verdad? Bueno, pero más bien aquí lo que quiero que quede más claro es cómo se ejecutan los métodos cuando aplica el polimorfismo. Si no aplicara polimorfismo, no se ponía a buscar en toda la jerarquía. Ejecutaba directamente el método que está en sonido, perdón, en animal, y diría hola, ¿sí? Así diría hola. Entonces, pues obviamente esto está mal, ¿verdad? Porque pues un mamífero no, precisamente por eso no tiene el método codificado, porque no hay un sonido general de los mamíferos. Entonces, bueno, esto lo voy a comentar para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Y entonces, aquí sí lo ejecutamos como en gato, sí, no, sí, aquí en gato, ¿verdad? Aquí en gato eh, comenté el método sonido, ahorita no lo tiene. Y como no lo tiene mamífero, entonces lo va a ejecutar como animal. Aquí soy un gato y hago hola. Y bueno, para que eso no ocurra, ¿por qué dice que hago? Ah, ok. Hago hola porque hola es como emite el sonido en general un animal. Si quiero que lo emita como un gato, nada más codifico en la clase gato, o en este caso nada más le quito los comentarios, ¿no? A ver, gato. Voy a quitarle los comentarios. Y ahora sí, ya está activo el método sonido. Entonces lo ejecutamos. Y ahora dice que, como hace un gato, hace miau miau. La idea es que cuando yo ponga el gato, si lo pongo en gato, hace el sonido miau miau. Si lo pongo en mamífero, hace el sonido miau miau. Y si lo pongo en animal, hace el mismo sonido. O sea, ese método se comporta correctamente, no importa en la referencia que esté. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que Félix, o el objeto que está con Félix, que también pueda ronronear? ¿Cómo le podría hacer? Porque ahorita, si yo le digo ronronear, aquí lo voy a hacer así. A ver, le voy a decir system. Quiero que Félix ronronee porque es un gato, pero no tengo el método, no lo tengo visible. ¿Por qué no lo tengo visible? Félix es un gato, pero ¿por qué no puedo ver el método ronronear? ¿Por qué? Porque está en una referencia de animal. Y animal no tiene visible el método. Entonces yo le tengo que decir a Félix, ¿sí? Le tengo que decir que se ponga en una referencia de quién, de quién necesitaría la referencia. De gato, ¿verdad? Porque es un gato. O sea, el cast que hacemos no es lo que se nos ocurra, es con las clases que tiene relación ese objeto. Entonces aquí sería gato, pero si le sigo poniendo aquí punto, pues no me va a poner, no va a acceder a ronronear, porque todavía se lo estoy preguntando a Félix. Se lo tengo que preguntar al resultado del cast. Por eso en este caso tendría que encerrarlo. El resultado del cast es lo que encerraría el paréntesis. Y ahora sí, aquí debe estar el ronronear. ¿Sí? Entonces ya lo ejecutamos. Y aquí ya está ronroneando. Es el mismo objeto. Sí, es el mismo objeto. Por ejemplo, a ver, vamos a ver en el caso de Fido. Fido es un perro. El constructor me dice que es. Que no tenga acceso, pues eso depende de la referencia en donde esté. Bueno, Fido, ¿cómo le hago para que Fido ladre o emita su sonido? Porque si yo le digo aquí, a ver, le voy a decir system, le voy a decir Fido, aquí va a mandar llamar el toString de, pero Fido, aunque esté en una referencia de cazador, el toString sí lo va a ejecutar como lo tiene la clase perro. Fido más y hago más Fido punto
y no tengo el método sonido. ¿Por qué no tengo el método sonido? Porque Fido está en una referencia de la interfaz. Aquí nada más tiene acceso al método cazar. ¿Sí? Ahí está el método cazar. Pero, ¿cómo le hago para que ese objeto, no otro, no una copia, ese objeto emita su sonido? Lo pongo en una referencia de quién. Puede ser de perro, puede ser de animal o puede ser de mamífero. Vamos a hacerlo de mamífero. Porque pues, es un mamífero, ¿no? Y al resultado de esto, a este resultado, le vamos a pedir que haga su sonido. Ahora sí, ahí está el sonido. Así. Entonces, al mismo objeto le dijimos, tú eres un cazador, sí, está bien, eres un cazador. Naciste o estás definido como cazador, pero originalmente eres un perro. Entonces, y si eres un perro, pues eres un mamífero. Y si es un mamífero, pues eres un animal. Aquí, el sonido no precisamente lo va a hacer o no lo va a buscar en la clase mamífero, lo va a buscar primero en su clase original, en perro. Y luego, si no, se va a mamífero. Y si no, se va a animal. A ver qué hace ahí. Sí, soy un perro y hago guagua. Entonces, pues el polimorfismo, como les digo, nos permite manipular los objetos, en primer lugar, sin necesidad de que sepamos en realidad qué tipo de objeto es. Aquí, en el arreglo, yo le digo mascota punto, aquí manda llamar el toString, aquí manda llamar el sonido, pero aquí dentro del ciclo yo no sé qué tipo de animal es. ¿Sí? Entonces, podemos manejar de manera genérica los objetos. Eso es desde la herencia. Pero por el polimorfismo hace que esos objetos se comporten adecuadamente no importa en la referencia que están. Hablando de los métodos que son heredados. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí yo les compartí este documento. Ya está compartido ahí en la página. Para que lo vean con más calma. Vienen algunos otros ejemplos para si los quieren hacer. ¿Sí? Aquí está explicado todo eso. Bueno, entonces ahora vamos a empezar otro ejercicio. El tema que estamos viendo ahorita es el de, ¿cuál? ¿Qué tema estamos viendo? Polimorfismo, ¿verdad? Bueno, entonces, lo voy a cerrar para que no me confunda. Y pues todo esto lo voy a hacer, ¿sí? Y vamos a desarrollar un ejercicio tomando como base otro que ya tenemos. Miren, también este documento luego se los comparto. Cuando vimos el concepto de clase abstracta, hicimos este ejercicio. Dijimos, es que un punto, una fracción y un complejo tienen tienen en común que están formados de dos números enteros. Y entonces creamos una clase que es un número compuesto, pero como el número compuesto es muy genérico, entonces declaramos la clase como abstracta. ¿Sí? Bueno, y lo que va a contener esa clase abstracta son dos atributos, valor 1 y valor 2, y luego ya cada clase hija le va a dar a esos atributos el significado en su contexto, ¿verdad? El punto, valor 1 lo va a manejar como X y valor 2 como y la fracción como numerador y denominador, y el complejo como real e imaginario. Bueno, y decíamos que para representar el número compuesto de acuerdo a su contexto matemático, por ejemplo, el punto entre paréntesis y separados por coma, lo más apropiado era utilizar el método toString, pues para eso está el método toString, para representar el objeto como una cadena. Pero como estábamos viendo también el concepto del método abstracto, en lugar de usar el método toString, utilizamos el método mostrar. Un método mostrar es abstracto, obliga a las clases hijas a codificar, lo mismo que pasa con las interfaces. El método desplegar no es abstracto, lo cual quiere decir que las clases hijas pueden o no recodificarlo. Y en este caso, en el ejercicio que hicimos, solo la fracción decidió recodificar el método desplegar. En aquella ocasión, yo decía que le podríamos agregar algunos métodos abstractos a la clase y mencioné las operaciones que se pueden hacer con los números, con los puntos, con las fracciones.
¿Qué operaciones en común se podrían hacer? Pues digamos que sumas y restas. Multiplicaciones, no sé si dos puntos se puedan multiplicar. Fracciones y complejos sí. Divisiones también, fracciones y complejos sí. Pero no sé si tenga algún significado la división en los puntos. Bueno, entonces, podríamos poner la idea del ejercicio, acá está el enunciado, es que vamos a desarrollar como una calculadora de números compuestos. Ahí dice una aplicación visual para sumar y restar. Bueno, es como una calculadora de números compuestos. Y esa calculadora debe ser capaz de sumar y restar puntos, fracciones o complejos. Por lo tanto, estas clases deben saber hacer sumas y restas, cada una a su manera. ¿De qué forma podríamos obligar a esas clases a que implementaran los métodos de suma y resta? Nosotros le podríamos decir, a lo mejor las clases las va a codificar diferentes personas, diferente programador, y le podríamos decir, ¿sabes qué? Necesitamos que las clases sepan sumar y restar. Agrégales métodos para que sumen y resten puntos. Al que le tocó la fracción, pues agrégale un método de suma y resta fracción y también al del complejo. ¿Qué sucedería si cada quien lo hace a su manera? Pues, en primer lugar, la firma no va a coincidir. Y a lo mejor algunos ni se lo agregan. Y los nombres de los métodos, quién sabe qué les vayan a poner. De tal manera que nosotros al realizar la calculadora, pues tendríamos muchos problemas para estandarizar todo eso. Tendríamos que tratar de manera diferente a la suma y resta del punto, a la suma y resta de fracción, a la suma y resta, porque quién sabe cómo vengan. Entonces, ¿de qué manera podríamos obligarlos a hacerlos de la misma forma? Pues a través de herencia o de interfaces. Yo podría agregar aquí dos métodos abstractos para obligarlos a que los codifiquen con cierta firma, pero también podría implementar una interfaz y esa interfaz pues que tenga los métodos y que lo implementen. Y como bueno, como ahorita estamos viendo, acabamos de ver el concepto de interfaz, lo vamos a hacer a través de una interfaz. Y aquí lo dice. Vamos a crear una interfaz que tenga dos métodos. La interfaz se va a llamar operaciones básicas y va a tener los métodos sumar y restar. El primer beneficio que vamos a obtener es que, como les vamos a decir a las clases que implementen la interfaz, ya no van a poderle poner los nombres como ellos quieran. Los van a tener que respetar como viene en la interfaz. Nosotros le vamos a decir, a ver, vas a implementar esta interfaz. Ahorita decidimos cuál de las dos, porque nada más vamos a tomar una. Y entonces, cuando le digamos, es que como si tú te quieres incorporar a la calculadora que vamos a desarrollar, en la calculadora no nos vamos a poner a averiguar cómo implementan suma y resta cada clase, no. Vas a implementar la interfaz y nosotros, cada objeto que intervenga en la calculadora, lo vamos a poner en una referencia de la interfaz y estamos seguros que con esa firma van a saber hacer sumas y restas. Entonces, estamos estandarizando las sumas y restas de las clases a través de la interfaz. Y aparte los estamos obligando a que lo hagan. Acuérdense que la interfaz no tiene código, sus métodos son abstractos y nada más definen qué es lo que tiene que hacer la clase. Y ya cómo lo debe hacer, ya lo desarrolla cada clase. Bueno, ahora, tenemos aquí dos alternativas. Todo lo que estoy diciendo más o menos bien explicado acá, ya de una manera un poquito más ordenada. Bueno, entonces, aquí tenemos dos alternativas. Que la interfaz pueda sumar, bueno, a través de los métodos de la interfaz, las clases puedan sumar y restar números compuestos. Acuérdense que ya hemos hecho ejercicios de sumas y restas de objetos de la misma clase, de matrices, de horarios, de puntos. No me acuerdo de qué otra hicimos. Aquí, por ejemplo, la suma. La suma de dos números compuestos implica tres objetos de la clase. Los dos que se suman y el resultado que es otro número compuesto. Entonces, aquí nada más se ven dos porque el otro objeto es el dis, el que manda a llamar el método. Entonces, se van a sumar dis con este que está como parámetro y el resultado va a ser otro objeto de la misma clase. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, aquí la diferencia es los parámetros que tienen y los tipos de datos que regresan. Si optamos por la que está en la parte izquierda, nuestra calculadora solo va a ser capaz
de sumar y restar números compuestos. Cualquiera de los tres o de los que se agreguen en la jerarquía. Si agregamos aquí más números compuestos, esta interfaz va a poder atender a todas esas clases, pero solo a números compuestos. ¿Qué pasa si tomamos la alternativa de la derecha? Que vamos a poder decirle a cualquier clase, a cualquiera, que implemente la interfaz, y como esas clases van a tener que codificar cómo se suman y se restan sus objetos, pues nosotros nada más vamos a tomar el objeto, lo vamos a poner en una referencia de la interfaz y vamos a poder hacer sumas y restas de cualquier tipo de objeto. La interfaz no se encarga de hacer las sumas y las restas, nada más de decir cómo debe ser la firma, y con eso la calculadora podría sumar y restar cualquier tipo de objeto. ¿De cuáles clases? De las que implementen la interfaz. Bueno, tal vez para el ejercicio sería más práctico o más directo utilizar la parte de la izquierda, pero vamos a hacerlo así como Java lo implementa en muchas interfaces. Java tiene ya muchas interfaces, así como tiene clases y clases abstractas, y tiene inclusive colecciones, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene ya muchas interfaces. Y muchas de las interfaces de Java manejan el tipo Object porque es el más general, de tal manera que cualquier clase puede implementar la interfaz. Y por esa razón vamos a usar la de la parte derecha, no porque la de la izquierda esté incorrecta. Vamos a usar la parte de la derecha porque así ya estaremos preparados por si crece la jerarquía de los números compuestos o de cualquier otra clase, y podríamos en nuestra calculadora integrar más objetos que se suman y que se resten. Vamos a tomar esta parte, ¿sí? Esta interfaz que se llama operaciones básicas va a tener dos métodos, y esos métodos, en la suma va a recibir un parámetro que es el segundo objeto que se va a sumar. El primero es dis, y la suma de dis más o me va a dar un resultado de un objeto. Ya nosotros en cada clase tendremos que decirle que el objeto es un punto o una fracción o un complejo. Bueno, entonces, y aquí abajo viene explicado un poquito todo eso que estoy yo aquí platicando. Ahí está, este documento también lo voy a compartir. Antes de codificar esta interfaz, pues vamos a retomar esta jerarquía del ejercicio que hicimos anteriormente. Esa codificación la vamos a retomar y le vamos a agregar la interfaz. Bueno, entonces, vamos a crear un proyecto. Fíjense que dejen cerrar este que está acá. Ahí está. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar PB 0508. Calculadora, números compuestos. Muy bien, entonces no vamos a empezar de cero. La jerarquía que indica este diagrama, pues ese ya la tenemos codificada. Esta ya está codificada. Vamos a retomar. Lo tenemos en el ejercicio de aplicación número compuesto del 10 de abril. Fíjense que ahí marca unos errores, ¿va? Bueno, ahorita a ver si no nos... lo bueno es que es en la aplicación, algo que puse ahí y no lo terminé. Bueno, entonces vamos a retomar estas clases: complejo, fracción, número compuesto y punto. Y los vamos a copiar acá al proyecto que acabamos de crear. Vamos a pegarlos con refactor. No, aquí algo hice mal. ¿Quién sabe qué hice aquí, eh? Esa clase, pues no. Otra vez, voy a tomar complejo. Es que no le di control C. Control C o copiar, como ustedes quieran. Y luego los vamos a pegar aquí con refactor. El refactor es necesario para que tome las clases y le cambie el paquete en donde van a estar ubicadas y ya quede todo bien. Entonces,
como es una copia de otro proyecto, pues no tiene caso, no le vamos a cambiar los nombres a las clases. Solamente cuando la copiamos en el mismo proyecto, tenemos que cambiarle el nombre al archivo. Aquí no, ¿verdad? Entonces ya le decimos que tome todas ya están ahí todas las clases, ¿sí? Bueno, la clase número compuesto. Aquí tenemos los atributos de protected. Tenemos método desplegar que no es abstracto. Las clases hijas pueden o no recodificarlo. Tenemos, bueno, el toString que no aparece en el diagrama. Y tenemos el método abstracto mostrar que obliga a las clases hijas a codificar. Bueno, aquí la clase punto extiende de número compuesto. Ya le dimos un sentido a los valor 1 y valor 2. Es X y Y. Aquí tenemos el método mostrar. Decíamos que el método mostrar realmente debió haberse codificado en el método toString, pero bueno, íbamos a ver el concepto de método abstracto. Tiene un método propio del punto que no tiene nada que ver con complejo ni con fracción. Y así lo hicimos en cada clase, ¿no? Le pusimos un método ya posteriormente, un método que fuera propio de la clase, como en este caso de la fracción recíproca, y el complejo. También aquí tiene su constructor. Y aquí tiene un método que es propio del número complejo. Bueno, entonces vamos a codificar ahora la interfaz. La interfaz viene siendo esta, ¿sí? Vamos a tomar la que está del lado derecho. Esta que está ahí. Le agregamos una nueva interfaz que se va a llamar operaciones básicas. Y entonces, operaciones básicas va a tener dos métodos, que aquí no se codifica, nada más se pone la pura firma. Entonces sería todos los métodos de la interfaz son públicos y abstractos. Dice el diagrama que va a regresar un object. Y luego, el object hasta cierto punto es cómodo porque abarca cualquier clase, como es la clase padre de todas, y eso a veces, pues, abusamos del uso del object. De repente en los proyectos me ponen muchos object. No sé si por iniciativa propia, porque alguien les diga, o me ponen arreglos de object, como que para no batallar. Ah, pues que al cabo el object recibe cualquier cosa. No es la idea del object de que, en este caso, porque queremos hacerlo muy general, la interfaz. Bueno, object, y luego se va a llamar sumar, y va a recibir como parámetro otro object. Como decía, esto va a permitir que nosotros podamos decirle que cualquier clase implemente la interfaz, no solo los números compuestos. Bueno, vamos a poner ahora el método restar. Object restar, que también va a recibir como parámetro otro object. Recordemos que aunque no lo pongamos, también es public abstract, aunque no lo pongamos, ¿sí? Bueno, en nuestra calculadora, ya cuando hagamos la aplicación visual de la calculadora, todos los objetos, nada más cuando se crean es cuando tenemos que decidir si son puntos complejos o fracciones. Pero ya cuando hagamos las operaciones no nos va a interesar qué tipo de objeto es, sino que los objetos que se van a sumar los vamos a poner en una referencia de la interfaz y estamos seguros que saben sumar y restar, aunque no sepamos qué tipo de objeto es. Bueno, entonces vamos a la clase punto y le vamos a decir que, a ver, así es como así quedó la jerarquía completa, ¿sí? Vamos a ponerlo por ahí. Ya la jerarquía completa con la interfaz, las clases punto, fracción y complejo son hijas de número compuesto, eso ya lo teníamos. Pero ahora están implementando la interfaz, es lo que le vamos a agregar. Entonces le vamos a decir la clase punto, que extiende el número compuesto, eso ya lo tenía, pero ahora va a implementar la interfaz
operaciones básicas. Ahí ya está implementando la interfaz y el editor inmediatamente reacciona y dice, si estás implementando la interfaz, tienes que codificar la suma y la resta, porque es lo que te marca la interfaz. Es como si un protocolo, como un contrato. Estamos adquiriendo un contrato que tenemos que cumplir. ¿Y qué es ese cumplimiento? Codificar, sumar y restar. Bueno, entonces vamos a decirle que nos dé la mano y agregue los métodos abstractos. Ya los agregó acá. Aquí están los métodos. Y obviamente con la misma firma para que esto funcione. Ya si le ponemos algo diferente, pues ya no los voy a poder relacionar. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la suma? Nosotros sabemos, como estamos en la clase punto, se trata de sumar puntos. Aunque el parámetro que llega no es precisamente un punto, es bueno, sí es un punto, pero no en una referencia de punto, llega en una referencia de object. ¿Cómo se suman dos puntos? Se suman sus coordenadas X, sus coordenadas Y, y con esos dos resultados se forma un nuevo punto. ¿Sí? Es algo sencillo. Bueno, lo que vamos a sumar es this más la referencia O, y ese es el nuevo punto que vamos a regresar. Bueno, de this, como estamos dentro de la clase punto, o dentro del objeto que va a sumar, yo voy a obtener la X de this, pero también necesito la X de O. Entonces le diría yo, get X, y ese sí lo tengo. Ese es el get X de this. Pero ¿qué pasa con el get X de O? Le digo O punto, y no está get X. ¿Por qué no está get X? Porque O está en una referencia de ¿qué? De object. O está en una referencia de object. Y object pues, no tiene visible el método getX. Yo sé que O apunta a un punto, a un objeto punto. Pero como está en una referencia de object, solo ve lo que tiene object. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, primero, poner el objeto O, no una copia, el objeto O, lo vamos a poner en una referencia de qué, en qué clase está el método getX. En punto, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner, this ya está en punto porque es el que mandó llamar el método, el que va a mandar llamar el método, lo mandó llamar. Entonces, lo que necesitamos es la O ponerle en una referencia de punto para acceder al método getX. Entonces le diríamos algo como esto, punto P o una referencia que ustedes quieran, es igual a O. Se trata del mismo objeto, pero ahora lo queremos ver como punto. Entonces le damos un cast. Le decimos aquí. Y entonces ahora O y P no es que sean el mismo objeto, porque son referencias, no son objetos. O y P apuntan al mismo objeto. Entonces, ahora sí ya tenemos acceso a getX de O, pero a través de la referencia P. Ya tenemos ahí los get, ¿verdad? Entonces ya le diríamos algo como esto. Return, vas a regresar un nuevo punto. El nuevo punto requiere X y Y. Su X y su Y, porque su constructor me está pidiendo las dos coordenadas. La coordenada X del resultado va a ser la X de this más la X de P. Y la coordenada Y va a ser la Y de this más la Y de P. Entonces le vamos a decir aquí, primero con la X. Get X sería la X de this más P punto get X. Y ya tengo la coordenada X, la suma de las dos coordenadas. Vamos a agregarle ahora el segundo parámetro del constructor, getY más p.getY. ¿Sí? Y entonces ya tenemos la suma de los dos puntos. Bueno, voy a copiar eso acá en el de resta porque pues casi es lo mismo. Aquí lo ponemos de esta manera. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí estamos nosotros creando un punto y es el que se va a regresar, pero se va a regresar en una referencia de object. Le podríamos cambiar aquí el punto porque sabemos que va a regresar un punto, pero entonces ya no podríamos generalizar el uso de la interfaz. Ya tendríamos que checar que
eso que me regresó fue un punto, pero luego tendríamos que ver si es un punto, si es un complejo. Si me regresa object, pues aquí me podría haber regresado un número compuesto. Ya dijimos, pero lo quisimos hacer más general, por eso va a regresar un object. Bueno, entonces aquí vamos a restar. Aquí restamos, ¿verdad? Restamos dis menos o. Por lo tanto, aquí en lugar de sumar las coordenadas, las va a restar. Muy bien. Entonces ya tenemos la suma y la resta de la clase punto. Podemos hacer una pequeña prueba. Nos regresamos a la aplicación y le vamos a decir que vamos a crear dos puntos. Punto A es igual a new punto. Y le ponemos aquí algunas coordenadas. 4, 7. ¿Sí? Y luego, un punto B, lo podemos crear aquí mismo. A lo mejor menos 1, 5, por ejemplo. ¿Sí? Ya tenemos el punto A y el punto B. Y ahora vamos a sumar dos puntos. A punto. Aquí tenemos pues, los métodos get y set. Estamos en una referencia de punto. Y aquí está el método sumar. Sumar dice que me va a regresar un object y va a recibir como el parámetro. Este es lo mismo que lo que sucede en el set value set value add del JTable. Decimos que cuando usamos el set value no nos preocupamos de convertir el parámetro porque como es object recibe cualquier tipo de dato. Y ahorita podemos entender mejor por qué. Porque object es la clase padre de todas las clases. Y entonces, pues puede recibir cualquier objeto. Por lo tanto, aquí no hay problema con. ¿Dónde está el sumar? No hay problema con el parámetro. Nosotros le vamos a mandar un punto al punto B, lo va a recibir como object sin problema. El problema, y me va a regresar un object, ¿sí? Como el get value add, ¿verdad? El get value add me regresa un object y ese sí me tengo que preocupar de convertirlo a lo que yo necesito. Pues aquí va a ser más o menos lo mismo. Me marca error, precisamente porque aquí me dice que son incompatibles object. Object puede recibir cualquier tipo de dato, es lo que pasa con el parámetro B, pero punto no puede recibir cualquier tipo de dato. Punto puede recibir solo puntos o si tuviera clases hijas. ¿Sí? Como la suma me regresa un object, punto no lo puede recibir porque no, pues punto, o sea, no es clase padre de object. Ninguna va a ser clase padre de object. Entonces, el resultado que me da la suma, que es object, lo tengo que convertir a punto para que me lo pueda recibir la referencia C. Entonces aquí hacemos un cast. A sumar punto B, me regresa un object, le hacemos un cast para verlo como un punto y ese punto ya me lo recibe la referencia C. ¿Sí? Vamos a nada más a darle salida a C, ¿no? Aquí C le podría poner así y va a mandar llamar el toString. Si el toString me pusiera la representación del punto, pues está bien, pero ya recordemos que no lo hace. Lo hace el método mostrar. Entonces aquí le pongo c.mostrar. Y revisamos si realmente C es una suma de A con B. Aquí está 4 menos 1, va a sumar más menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 más menos 1? Pues es 3. ¿Cuánto es 7 más 5? Pues son 12. Este es el resultado de ese. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar. Mañana vamos a continuar con las otras clases implementando la interfaz